¿De acuerdo, chicos? Entonces, es lo que vamos a trabajar el día de hoy. La actividad número 2, repito, está en la página 53, abajo, y continúa en la parte superior de la 54. Esto tiene que ver con lo que discutimos la clase pasada del día jueves sobre estudios estadísticos. Les voy a dar esta primera parte de tiempo de la sesión para que ustedes contesten de manera individual. Y pasado este tiempo vamos compartiendo preguntas, vamos compartiendo respuestas y dudas para entonces ir corrigiendo a lo mejor algunas respuestas que no son correctas para que suban la tarea ya corregida. ¿Ok? Entonces, chicos, esto se realiza de manera individual para que no pierdan mucho tiempo en esta parte de la organización. Vamos a hacerlo de manera individual. Son 6 preguntas a partir del contexto que aquí les muestran. Entonces, chicos, a trabajar. Vamos a tener aproximadamente 15 minutos para que ustedes lo hagan de manera individual. Y pasado este tiempo, entonces revisamos entre todos. Muy bien, para los chicos que se acaban de unir, estamos trabajando de manera individual. La tarea número 2 está en la página 53, en la parte de abajo, y continúa en la página 54, chicos. Esta tarea se está realizando en este momento de manera individual. Estamos dando 15 minutos para la realización y posterior a esto, vamos a revisar en conjunto para que puedan entregar el día de hoy en Classroom, antes de las 4. Ojo.
Muy bien, chicos, vamos a empezar con la resolución de la tarea en conjunto. Vamos a leer en conjunto la situación, vamos a ir compartiendo lo que ustedes hayan respondido, la forma en la que hayan considerado la situación, la forma en la que la hayan analizado también. Es importante. Entonces, dice, a 30 alumnos de tercer grado que vieron un programa de televisión completo o una parte de él, se les hicieron las siguientes preguntas. 1. Asigna una nota del 0 al 20 que represente tu grado de satisfacción, o sea, qué tanto le gustó a la persona, ¿no? Y pregunta 2. ¿Cuánto tiempo pasaste frente al televisor? Si a lo mejor solo vio la mitad, el inicio, si lo vio completo, etcétera. Entonces tenemos el primer punto, dice, análisis de las respuestas a la pregunta número 1. Enseguida se muestra la serie de 30 respuestas que se dieron y entonces aquí se nos organiza en forma de una tabla. Hay quienes dijeron que del 0 al 20 el programa tuvo un 17 de calificación en cuanto a su grado de satisfacción. Otros lo calificaron con 6, otros con 14, con 11 y así nos vamos. Esta tabla tiene los 30 resultados. Inciso A, ¿cómo organizarían esta serie de notas? Chicos, ¿cómo ustedes organizarían la información para que sea más clara, para que podamos identificar fácilmente la información más relevante? ¿Cómo lo organizarían? De mayor a menor a grado y con el número de personas. Ok, Amairani nos comparte de mayor a menor grado de satisfacción y cada calificación con el número de personas que respondieron a esa. ¿Alguien tiene una forma distinta de organizar? Yo puse del número menor al mayor. Ok, entonces es similar al de Amairani, solo que Sofi lo hace al revés. ¿Alguien más, chicos? ¿Nadie? Del Ok. menor a mayor. Del menor al mayor. Ok. Entonces, ¿cómo organizarían esta serie de notas? Ordenándolas, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Ordenándolas y considerando el número de personas para cada calificación. Lo que comentaba Mayrani. Luego dice, en el siguiente recuadro, organicen estas notas de acuerdo con el criterio que identificaron. Ok, vamos a ordenarles de mayor a menor. Mayor a menor. ¿Cuál es la calificación más alta que respondieron estos estudiantes? 17. 7. 17. ¿Cuántos estudiantes respondieron 17, chicos? 10. 10. Ok. La siguiente calificación, ¿cuál fue? 14. 14, correcto. ¿Cuántos estudiantes la eligieron? 2. 2. Seguimos con, ¿qué número? 11. 11. ¿El número de estudiantes? 8. Correcto, 8. Después bajamos a 9. 9. ¿Cuántos estudiantes respondieron 9? 6. 6. Y ya para finalizar, la última nota, 8. 8. ¿Cuántos estudiantes asignaron esta calificación? 3. 3. Ok. Revisen, chicos, ¿es correcto? ¿Los datos a todos les dio de esta manera? Sí. Sí, pero yo los ordené mal. Vayan corrigiendo en el caso de que lo hayan ordenado de manera diferente. Faltó el 6. El 6 fue el último ¿No? dato. Ah, bueno. Aquí está, miren, 6.
¿Cuántas veces está el 6? 1, Una, era el que nos faltaba. ¿Ok? Porque recuerden que se le entrevistó a 30 alumnos. Entonces, el número de personas para cada calificación nos debe de dar 30. Tenemos 10 más 10 ya son 20, más 6 más 4 son 30. Ahora sí, ya nos está dando 30 alumnos. Ahora, ¿qué representación gráfica elegirían para esta información? Cuando nosotros queremos representar información de manera visual, por lo general utilizamos gráficas y hay diferentes tipos. La gráfica de pastel, como la vimos en la clase pasada, es una de ellas porque nos permite identificar qué dato abarca la mayor cantidad de personas. ¿Qué dato es el que más se repite? ¿Qué dato es el que menos se repite? Que es aquel el que ocupa, perdón, una porción más pequeñita de todo el círculo. Y ese tipo de información pues es más visual, más directa. ¿Qué otro tipo de gráfica ustedes propusieron aquí? ¿Cómo dibujaron o cómo representaron esta información ordenada? Gráfica de barras. Muy bien, Amairani realizó una gráfica de barras. Amairani, ¿podrías mostrar por favor a la cámara el dibujo que hayas realizado para mirar cómo quedó? Excelente, entonces manténlo ahí un momento, por favor, Amairani. Presten atención a lo que Amairani hizo. En el eje horizontal, es decir, la línea acostada, ella ubicó los datos de calificación, o sea, el 17, el 14, el 11, el 9, el 8, hasta el 6. Y en el eje vertical, la línea parada, ella ubicó la frecuencia, es decir, la cantidad de personas que votaron para cada una de esas calificaciones. Muy bien, Amairani, muchísimas gracias. Entonces podemos representarlo de esta manera. Voy a tratar de simbolizar aquí de manera general esto que representó Amairani. El dato más grande pues fue 17, luego 14, 11, 9, 8 y por último 6. Aquí coloco las calificaciones asignadas y en el eje vertical voy a ir colocando la cantidad de personas. La más grande fue de 10, que corresponde a la calificación de 17. Entonces aquí con un color voy a marcar. Vamos con 14. La cantidad de personas fueron nada más 2, entonces más o menos queda a esta altura. Está chiquita la barra. Luego 11. Fueron 8 personas, entonces casi a la misma altura que 10. Aquí está, 11. Luego 9. 9 fueron 6 personas, entonces poquito más de la mitad. 8 solo fueron 3. Más o menos aquí. Y por último, el 6 solamente fue una persona. Apenitas si marcamos el rectángulo. Entonces, más o menos quedó así. La información visual nos permite identificar de manera más rápida los datos que se repitieron más, los datos que se repitieron menos y hacer los cálculos que nos interesen. Entonces, fíjense, si ustedes observan esta gráfica, es muchísimo más rápido mirar cuál fue el dato que tuvo mayor frecuencia, a comparación de si se los dan en una tabla, porque hay que ir identificando y contando cuántos datos fueron 17, cuántos datos fueron 14, cuántas veces se repitió el 11 y así sucesivamente. Entonces, una vez que nosotros nos dan información gráfica, es más fácil visualizar qué resultados obtuvimos. Ahora, el inciso C. ¿Cuál es el grado de satisfacción más frecuente de los estudiantes? ¿Cuál fue la calificación que más se repitió? 17. 17, muy bien.
Luego, ¿cuál es el promedio del grado de satisfacción? ¿Se acuerdan cómo se obtiene un promedio? Cuando a veces ustedes van a sacar el promedio de todas sus calificaciones del año. ¿Cómo lo hacen? Creo que era sumando todo esto y dividiéndolo en la cantidad que hay. Exactamente, entonces hay que sumar los datos y se van a dividir entre el número de datos que hay. Aquí fíjense, la suma la vamos a dividir entre 30 datos, porque es la cantidad de datos totales que hay, 30. Ese es para sacar el promedio. Ahora, ¿cuál va a ser la suma? Hay que sumar todas las calificaciones de la tabla que anteriormente nos dieron. O sea, 17 más 14 más 11 más 9 más 8 más 11 más 17 más 9 y así sucesivamente. Entonces hay que ir sumando. Si ustedes tienen a la mano una calculadora, pueden irlo realizando. Otra forma más sencilla es multiplicar cada calificación por la cantidad de veces que se repite. Entonces, por ejemplo, 17 por 10, esto me da 170. 170 más la siguiente calificación, 14 por 2 es 28. Más 11 por 8, 88. Más 9 por 6, 54. Más 8 por 3, 24. Y por último, 6 por 1, 6. Entonces sumamos todos estos datos, 170 más 28 más 88 más 54 más 24 y más 6. Y esto nos da 370 entre 30 datos. Aproximadamente 12.3. Entonces, el promedio del grado de satisfacción fue 12.3. Esta medida trata de generalizar. ¿Cuál fue entonces la calificación general que se le dio al programa tomando en cuenta las calificaciones de cada uno de los alumnos? Luego, hay 50% de notas inferiores a la media y 50% de notas superiores a la media. ¿Qué quiere decir esto? Que en la gráfica nosotros tenemos que ubicar 12.3. 12.3 estaría más o menos antes del 11, así como nosotros aquí lo hicimos. Un poquito antes del 11, sí. Aquí estaría el 12.3. Entre 14 y 11, si nosotros lo queremos ver aquí en los datos ya ordenados, 12.3. Entonces, la cantidad de personas que fue mayor a 12.3 es el 50% de los alumnos. O sea, hay aproximadamente 15 personas que calificaron mayor a 12.3 el programa. No. ¿No? Ojo, esto es aproximado, ¿ok? No. Hay más personas que asignaron una calificación menor a 12.3. Hay, a ver, de 11 para 6, 21 personas. No, perdón, 18. Sí, conté mal. 18 personas. Entonces, 18 personas le dieron al programa una calificación menor a 12. 18 de 30. Eso es más del 50%. Entonces, lo que queda va a ser menos del 50%. Las 12 personas restantes sí calificaron con una nota mayor a 12.3 al programa.
Pero fíjense, el promedio nos permite identificar cómo se está comportando la población, en este caso la muestra. ¿Cuáles fueron los resultados? Más de la mitad calificó con una nota inferior a 12 al programa. Y menos de la mitad calificó con una nota superior a 12 al programa. Luego, ordenen las notas de menor a mayor. ¿Hay alguna que se encuentre justo a la mitad? Son 30 datos. Si los dividimos entre 2, pues hay que encontrar el lugar 15. Entonces, por ejemplo, aquí ya ordenamos, es la ventaja. Ordenamos de menor a mayor. Ok. Entonces, de menor a mayor. Aquí hay un dato, más los 3 que están aquí son 4, más 2, 6. Ya son 10 datos. De aquí a aquí son 10 datos. Y el dato Sería como 15 el 11. sería aquí en el 11, exactamente. Entonces, 11 sería el dato que está en medio. ¿Cuál es la mediana? El dato 11. Entonces, fíjense que la mediana, que es el dato que está en medio de mis datos ordenados, por eso se llama así, mediana, está en medio, está bastante cerca del promedio. Pero en este caso, la mediana nos representa más, a comparación del promedio, la calificación que se obtuvo de este programa. Porque el 11 está exactamente en medio, está entre 15 datos. En cambio, el 12 está más hacia la derecha. O sea, es por eso que no se dividió exactamente en 50 y 50. El 12.3 no logra dividir a la población en 50% y 50%. No. Hay menos personas que le asignaron una calificación mayor a 12. Y hay más personas que asignaron una calificación menor a 12. En cambio, el 11 está justamente dividiendo a mi población. Hay igual cantidad de personas que votaron por una calificación mayor a 11, pero también hay una igual cantidad de personas que asignaron al programa una calificación menor a 11. Repito, porque 11 está justo en la mitad de los datos. Está en 15. 15 del lado izquierdo y 15 del lado derecho. Estas medidas, chicos, que nosotros vamos analizando, que están en medio de los datos, el promedio y demás, se llaman medidas representativas y nos van generalizando un poquito a la muestra de la población que nosotros vamos entrevistando. ¿Cuáles en general son los resultados de esa muestra? Y entonces también nos permite hacer afirmaciones respecto a nuestra población. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, No. Muy bien, entonces con esto concluimos la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por sus participaciones. No olviden que esto se sube a Classroom el día de hoy, antes de las 4 de la tarde, chicos. Y pues hoy sería todo. Nos vemos mañana. Hasta luego, cuídense mucho, chicos. Bueno, maestro. Bueno, maestra. Salga de casa, maestra.